de lo que era la columna de opinión y hemos estado trabajando lo que es la argumentación. El objetivo de hoy es analizar una columna de opinión conociendo elementos más y los argumentos utilizados. Para comenzar, vamos a recordarle lo que es una columna de opinión. Una columna de opinión en la que son da su opinión personal cuando existe la opinión y la argumentación, cierto, es una justificación de argumentos tanto lógicos como argumentos emocionales. Analizamos ¿cierto? La columna de opinión, ahora la vamos a de cierta forma. El primero que tenemos una opinión, la presentación de esto, de y al desarrollo, la opinión ni una conclusión. Recordemos, hay eventos de apelar a la autoridad, donde se apela a la opinión de un argumento, los hechos, causa y consecuencia o resultado. En fin, vimos muchos en los videos que ya hemos subido y que están dejando notas. Hoy vamos a analizar cuál es la pacientes con demencia. Esto racional. Nuestro país más de 200 con demencia. Situación que impacta no también familiar. Tiene además de un mercado económico por los costos de todas las enfermedades. Bien, frecuentemente. Esta y de la que causa contra el tema, ¿cierto? Contamos. Y se le pide por COVID-19 una serie de minimizar el riesgo de en particular grupos tributaria o edades, ¿cierto? Y a la mayoría de los pacientes y la mayor pacientes con deterioro cognitivo. Indica autoridad de la dinámica de esta dualidad que es cuidador y paciente. El centro domiciliario, mantener un bien proteger al paciente de demencia con habitual necesaria para manejar la cual estamos haciendo dejar en evidencia los que se ha ido entregando desde la autoridad sanitaria de cierta forma cómo se trata ese paciente con demencia y que se está llevando, pero cómo se llama esta parte lo recuerdan o no. Continuamos. Eso no, es importante mantener pautas básicas en nuestra vida la persona durante periodo de aislamiento. Por ello, hacemos las siguientes recomendaciones generales. Desarrollar rutinas con horarios definidos. Muchas se tienen dificultades cada día. Más puede sentir haciendo lo que la informática o de realizar actividades recreativas. El paciente recuerda que conocida puede traducirse algo es innecesario. Es el cuidador que puede dar las cosas para mantener con evitando la garantía. Piensa de las 16 para no evitar trabajar en el lugar donde se duerme. La convivencia durante el conflicto de los pacientes cuidadores. Evita las necesarias
no de de que es un objetivo competencia o tener un punto de vista. En tu caso, lo siguiente no raro. 6. Visitas, pero no con teléfono, amigos o familia cercana. Rectifica rutina dos la agresión. Si su casa es recomendable periódicamente o para leer ante posible de COVID-19. Estreñimiento, dolor de garganta. Los adultos mayores con demencia pueden presentar cambios súbitos de conducta, distractibilidad, somnolencia leve o lenguaje incoherente, fuera de lo acostumbrado para sus síntomas habituales. En estos casos es recomendable usar orientación médica. 9. Mantener controles médicos no presenciales. Muchas clínicas, hospitales y centros de memoria están implementando atención a distancia para que el médico tratante pueda asistir al paciente y al cuidador. Esto es particularmente relevante en el caso de los adultos mayores con demencia, cuyo traslado representaría un verdadero desafío en cuanto a mantener medidas de prevención de contagio durante un trayecto prolongado. Y 10. Por último, y no menos importante, el cuidador debe intentar mantener un espacio de distensión independiente del paciente. Si es posible, alternar las tareas de cuidado con otros familiares que vivan en el mismo domicilio. Todos estos puntos que acabamos de nombrar, ¿cuál es su finalidad? ¿Qué tipos de argumento podemos evidenciar? Si volvemos atrás, por ejemplo, en el punto 1, cuando dice desarrollar rutinas con horarios definidos, y luego señala que muchos pacientes con demencia tienen dificultades para adaptarse a los cambios de su actividades cotidianas. ¿Qué tipo de relación o qué tipo de argumento que hay en evidencia aquí? Una especie de argumento de relaciones causales, ¿cierto? Causa y consecuencia, rutinas fijas y que el paciente, en este caso con demencia, evite enfrentarse a un cambio dentro de sus actividades cotidianas, porque si se le cambia la rutina, va a tener dificultades. Una causa y su consecuencia. En otro punto, en el 5, por ejemplo, ¿qué argumento se está utilizando? ¿Logran identificarlo, no? También podría ser considerado uno basado en relaciones causales, ¿cierto? Ahora bien, dentro de la estructura, especificamos cuándo se presenta el tema, pero ¿dónde se presentó la opinión u apreciación del tema? ¿Dónde está el cierre de este tema? ¿Qué argumentos fueron utilizados? ¿Y qué función tienen las recomendaciones en el texto? La presentación del tema, ¿cierto? Ya la especificamos, volvamos atrás, que es el primer párrafo. Luego, en el segundo párrafo, en adelante tenemos lo que es la opinión. En el segundo párrafo tenemos lo que es la opinión del tema. Y las siguientes especifican o hacen alusión al cierre o no. Y luego, dentro de los puntos que se dan a entender, tenemos varios argumentos que se utilizaron, por ejemplo, el de relaciones causales. Y ahora bien, las recomendaciones en el texto, ¿qué vienen a ser? Vienen a ser, ¿cierto?, una especie de argumentación para justificar la opinión acerca del tema. Son recomendaciones que vienen a apoyar la tesis que se está planteando, que es, volvamos atrás, la tesis, ¿cierto?, que encontramos en el segundo párrafo donde señala cada medida de prevención que indica a las autoridades puede tensar aún más la ya frágil dinámica de este binomio cuidador-paciente, distanciamiento social y todo lo demás, confinamiento domiciliario, el reto de mantener una rutina que combine
la protección del paciente con demencia con la estabilidad conductual necesaria para mantener la cuarentena. Y luego tenemos, ¿cierto?, el tema específico que es mantener ciertas pautas básicas y luego da las pautas. Y aquí tenemos, ¿cierto?, lo que es la opinión o apreciación del tema, pero nos queda lo que es el cierre. ¿Logramos identificar un cierre o carece de una conclusión? Este texto específicamente carece de una conclusión, pero no por ello va a significar que no sea una columna de opinión, porque sí lo es, solo que el cierre queda abierto, no hay una síntesis de todo lo expuesto. Ahora bien, ¿cuál es su opinión con respecto al tema que hemos analizado hoy? ¿Cuál es su opinión respecto a los pacientes con demencia durante este periodo de aislamiento? ¿Qué creen ustedes que está pasando con ellos? ¿Qué dificultades tendrán que sobrellevar estos pacientes y sus cuidadores